Bueno, ¿qué tal mis viajeros? Bienvenidos una vez más a tu canal Dofus Tour. En esta oportunidad vamos con el capítulo número 8 aquí en el servidor Draconiros del Dofus 2.0 Monocuenta. En el día de hoy vamos a realizar la misión llamada Vestigios de Leyenda. Bueno mis viajeros, el capítulo de hoy, Vestigios de Leyenda, va a ser un capítulo donde vamos a conocer muchísimo sobre la historia de Dofus. Así que no se lo pueden perder porque vamos a adquirir mucho conocimiento de esas historias realmente que trae el juego. Bueno mis viajeros, básicamente en esta misión vamos a recorrer por el mapa de Incarnam 5 estelas que nos van a contar historias, como ya les dije, de el juego de Dofus. Así que vamos entonces a ponernos en acción y a entrar en el contenido de este capítulo que, como les dije, se llama Vestigios de Leyenda. ¿Qué ganaremos en esta misión de Vestigios de Leyenda? Ahora sí vamos con lo más importante, que son las recompensas. 2147 de experiencia, 52 camas y 5 baba de jalato. Eso es lo que ganaremos en esta misión Vestigios de Leyenda. Bueno mis amigos, vamos a ver por aquí para seguir la misión que estamos realizando. Aquí vemos a Ternauta Unin, con quien vamos a comenzar nuestra misión. Pero antes quiero que veamos aquí en mis características cómo va mi personaje McFly. Vamos a acercarnos aquí para ir revisando poco a poco antes de comenzar esta misión. Como ustedes pueden ver aquí en el panel, estoy en nivel 9. Fácilmente se ve en nivel 9. Tengo puntos de vida 111. Tengo puntos de acción 6. Tengo puntos de movimiento 3. Y abajo las características, tengo 16 de vitalidad, 7 de agilidad, 7 de suerte, 12 de fuerza, 6 de inteligencia, perdón, 5 de inteligencia y 5 de sabiduría. Como ven ahí me quedan 2 puntos para asignarle a cualquiera de las características de mis hechizos. Vamos a ver este panel aquí al lado, donde tengo mis hechizos. Como ustedes saben, tengo Lanza del Lago, Lanza del Lago, que es un hechizo de tipo agua que se sube con suerte, como ya ustedes pueden ver allí. También tengo Lanza Piedra, que es un hechizo de tipo tierra que se sube con fuerza. El Epílogo, que hace volver la lanza a mí. Aquí veo que tengo otro hechizo como es Lanza de Incendios. Lanza de Incendios es de tipo fuego y se sube con inteligencia. Y el último adquirido es Jabalina Queatina, que es de tipo aire, que se sube con agilidad. Hasta ahorita esos son los hechizos que tengo asignado según mi nivel, que es nivel 9. Entonces vamos a ver esos 2 puntos que me quedan. Bueno, antes también quería decirles que ya les dije que el último hechizo era Jabalina Queatina, y en nivel 10, como ustedes ven aquí, voy a tener este hechizo nuevo que se llama Carga Heroica. Entonces vamos a ver qué tal me sirve ese hechizo, Carga Heroica. Entonces, ver por aquí. No, primero vamos a asignar estos 2 puntos que tengo aquí. Se los voy a asignar a un hechizo que realmente me ayude. Realmente Lanza del Lago es un hechizo que utilizo muchísimo, y de subirlo tendría que subírselo a suerte, perdón, que es de tipo agua. Ahí se lo voy a asignar esos 2 puntos, y bueno, se los voy a asignar a suerte. Entonces ya suerte en 9, y Lanza del Lago ahora está pegando un poquito más.
cierro por aquí. Ya entonces pudimos estudiar las características de cómo va mi personaje McFly. Lo pudieron ver allí en esos paneles. Así que vamos a dar continuidad entonces a la misión que estamos haciendo en este capítulo 8. Así que vamos paulatinamente. Aquí en los objetivos pueden ver. Bueno, como vemos en el panel, estoy revisando las misiones de Incarnat. Veo que todavía no la he tomado y vamos a cerrar este panel aquí, por eso es que no me sale allí en las misiones. Para eso debo hablar con Ternauta Unin. Al darle clic ya voy a tomar la misión que estamos realizando en este momento en el capítulo número 8. Bien, excelente mis amigos, entonces vamos a hablar con Ternauta Unin para comenzar la misión, para que nos la asigne, y nos dice: qué día tan bonito, ¿verdad? El sol brilla, los píos trinan y las jóvenes almas descubren las tierras de Incarnat. Entonces yo debo decirle, bueno, cuéntame más sobre los dioses. Y voy a tildar esta parte aquí. Y me dice ahora: los 12 han dejado rastros de su pasado entre nosotros, reliquias que atestiguan su gloria y su poder. La historia de estas reliquias está escrita en las estelas. Si te leyendas, tendrás ocasión de descubrir algunas nuevas. Entonces le voy a colocar abajo lo que me dice, seguir escuchando. Voy a tildar eso. Ahora este diálogo me dice: hay 12 reliquias esparcidas por Incarnat. No voy a pedir que las visites todas. Acude al lugar donde se encuentren 5 de ellas, en las distintas regiones de la isla, y descifra los textos inscritos en las estelas. Tampoco voy a indicarte ningún lugar del mapa. Déjate guiar por la intuición, por tu sentido de la observación o por la inspiración divina. Entonces, bueno, tengo que ir a buscar esas 5 estelas. Claro que para nosotros va a ser un poco más sencillo. Tengo que contestarle, bueno, voy a buscar las 5 vestigios de los dioses, porque ya yo tengo las localizaciones de dónde vamos a ir y seguir la guía y el mapa a nivel perfecto. Vamos a ver entonces aquí en mis misiones, que ya en las misiones principales ya tengo asignado la misión Vestigios de Leyenda, que es la que vamos a hacer en este capítulo número 8. Vamos a leer un poquito de qué se trata esta misión, y dice lo siguiente: a veces los dioses tienen tendencia a dejar sus cosas por el medio en Incarnat, sin lugar a dudas, para impresionar y desatar el favor de sus discípulos, o quizás solo sea que tienen la cabeza en las nubes. Vete tú a saber. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que me dice esta información de la misión Vestigios de Leyenda. Vamos a ver aquí abajo los objetivos, que me dice: examina la estela en un vestigio en el camino de las almas, examina la estela en un vestigio en los campos, examina la estela de un vestigio cerca del lago, y examina la estela de un vestigio en la pradera, y por último examina la estela de un vestigio en el bosque. Por aquí abajo vemos las recompensas que ya le dijimos al inicio: 2147 de experiencia, ganaremos 52 camas y 5 baba de jalatos. Entonces ya estamos listos entonces para cumplir estos objetivos de esta misión Vestigios de Leyenda. Vamos a cerrar por aquí, y entonces ya con la misión asignada vamos entonces a ponernos en acción, a ir a la primera localización del mapa para ver nuestro primer objetivo. Bueno, mis viajeros, efectivamente, entonces vamos a dirigirnos hacia el 0,-3, que va a ser nuestro primer objetivo. Vamos a dirigirnos hacia ese mapa. Ahí es donde encontraremos nuestra primera estela, que vamos a ir develando en esta misión en el capítulo número 8. Entonces vamos a dirigirnos hacia ese mapa, hacia el 0,-3. Y ya aquí
en este mapa, la visualizamos. Ahí está en el engranaje. Entonces vamos a leer de qué nos habla esta primera estela. Así que los invito a escuchar. La jarra de Pandagua. Un día, el dueño de la taberna de Incarná invitó a las almas que estaban de paso a un trago. Algunos clientes se sorprendieron de que no sirvieran cerveza. La razón era muy simple. Desde que la señora del bambú pasara por su taberna, sus barriles estaban condenados a permanecer vacíos. En la calurosa tarde del verano, el tabernero vio con sorpresa cómo la mismísima Pandagua entraba en su establecimiento. La diosa se acercó a la barra con un paso titubeante y pidió cerveza hasta apagar su sed, sosteniendo una jarra vacía de tamaño gigantesco. Después de haberse bebido un par de tragos, toda la birra que había, Pandagua le ordenó servirle todo lo que tuviera en la bodega. Desbordado por la situación, lo hizo sin chistar. Cuando las barricas estuvieron vacías, la diosa sirvió con las reservas del futuro. Bebió toda la cerveza que debía servirse a los clientes durante los siguientes 1000 años. Satisfecha, Pandagua eructó de manera brutal. Le dio las gracias al tabernero, que se quedó pasmado y se fue como había venido, zigzagueando, pero olvidó su jarra. Después de aquel día, las únicas bebidas que se sirven en Incarná son la limonada y la leche. Bueno, imagínense ustedes, esta es la historia de lo que pasó en ese bar. Entonces, la reina Pandagua se tomó absolutamente toda la cerveza, y aparte de eso, se tomó toda la reserva que había por los próximos 1000 años. Bueno, una barbaridad, increíble de verdad. Entonces, por eso se toma ahora en Incarná solamente limonada y leche. Bueno, es importante entonces saber esta historia, qué es lo que sucedió aquí. Bueno, vamos a cerrar después de haberles leído esta historia. Vamos a continuar. Ahora nos vamos a dirigir al mapa 0,-5, que es aquí subiendo. Vamos a ir a subir aquí al mapa 0,-5 para continuar con la segunda estela. Vamos a ver de qué nos habla esa estela. Entonces aquí la vemos, ya la ven con el engranaje. Entonces vamos a prestar atención a qué nos relata esta segunda estela. Bueno, el dado de Sur-Carak. El Sur-Carak reina en el azar, la suerte, el karma y el destino. En su residencia de los confines de Inclorium, el rey de la fortuna se entrega a juegos extraños, haciendo las apuestas más insensatas o desafiando a otros dioses en torneos de reglas abstrusas. Se cuenta que durante una velada en la que el néctar divino fluía a raudales, Sur-Carak comenzó una larga partida de cartas contra la gran osa espumosa, la diosa Pandagua, que acabamos de hablar ahorita. La apuesta era de gran nivel. El perdedor debería pagar haciendo algo que el ganador eligiera. Puesto que se tratara de dioses con poderes colosales, un favor tiene un valor inestimable, muchísimo más grande que cualquier bien material. Cuando la partida llegaba a su fin, los dos adversarios estaban empatados. La última mano iba a ser de la decisiva. Una vez se hubieron distribuido las cartas, Sur-Carak y Pandagua reflexionaron de sus jugadas impasibles. Después la diosa mostró sus cartas, un trío de reinas, 3 cartas de idéntico valor, y Sur-Carak se atusó el bigote, como sin dudarse. Fue entonces cuando tiró un dado, a la vez que murmuraba entre dientes: pares yo pierdo, nones ella gana. El dado rodó fuera de la mesa y desapareció entre las volutas de humo que envolvieron la sala del juego. Sur-Carak adoptó una expresión indescifrable durante unos instantes y luego pareció vencido. Tiró al aire sus cartas, un 5 de picas y 2 de tréboles. Aterrizaron en la mesa
las otras 3 cartas se desvanecieron. Entonces fíjese lo que sucedió aquí después de esa apuesta de Surcarar con la reina Pandagua, con la diosa Pandagua. Y bueno, aparentemente perdió el rey Surcarar. Aparentemente perdió porque al lanzar los dados, al salirse, sucedió lo siguiente. Vamos a seguir leyendo. Dice que realmente perdió el gran chancero aquella noche. Solo aquellos que encontraron las cartas desaparecidas podrían responder a esta pregunta. Entonces es algo incierto realmente lo que sucedió allí. Entonces quienes encuentren esas cartas son los que pueden responder qué fue lo que sucedería. Entonces bueno, ya hemos leído de qué se nos trata la segunda estela. Vamos a dirigirnos ahora al 1,5 para develar nuestra tercera estela y de qué nos habla. Aquí estoy en el 1,-5, perdón, le había dicho 1,5, es 1,-5. Ya en el engranaje veo la estela. Vamos a leer entonces de qué nos habla esta estela. Y dice: el bastón y el escudo del Feca. Hace muchos años un pintor se instaló en Incarná. Un día, mientras bosquejaba las nubes al borde del archipiélago celeste, la diosa Feca pasó por allí. Curiosa miró por encima del hombro del artista y halagó su trabajo. Me gusta mucho cómo dibujas. Por favor, dibuja un jalato para mí. Lo enmarcaré y lo colgaré sobre la puerta de mi corral divino. Dibujar animales no era la especialidad de aquel pintor, que preferiría la naturaleza muerta y los paisajes bucólicos. Pero como no quería contrariar a Feca, lo hizo. La diosa observó atentamente el resultado y dijo: tu jalato parece muy enfermo, no llegará la primavera, haz otro. El artista dibujó otro. Esto no es un jalato, es un jalamú. Tienes unos colmillos enormes. El artista hizo otro dibujo más, pero al igual que los anteriores, la diosa lo rechazó. Este es más viejo que Anutró. Quiero un jalato que viva mucho más tiempo. Al borde de un ataque de nervios, el artista garabateó un último dibujo y dijo: aquí tiene una caja. El jalato que quería está adentro. El pintor sonrió enseñando todos sus dientes. Esperaba ver cómo la cara de Feca se iluminaba ante un método tan revolucionario. Pero en lugar de eso, la altiva pastora fusionó el ceño, dejó su ejida, plantó su cayado en el suelo y se subió. Entonces vamos a ver aquí qué nos dice la continuación de lo que sucedería en esta historia del bastón y el escudo de Feca, porque habla sobre la pintura, como les dije ya, de un jalato. Y dice al final, en el siguiente capítulo: las mangas de pura lana virgen después se disputó a castigar al vil estafador que osaba reírse de la diosa. La historia nos dice que le pasó al artista irreverente, pero la cólera del Feca fue tal que olvidó sus cosas cuando se fue, a menos que dejara su bastón y su escudo a modo de advertencia. Bueno, esto fue lo que sucedió en esta parte del bastón y el escudo de Feca. Vamos a ver entonces qué nos comentan en la siguiente. Bueno, bien, mis viajeros, continuamos entonces. Ahora vamos a dirigirnos hacia el 1,-1 para continuar allí con nuestra siguiente estela. Estamos ahora en el 1,-3. Seguimos bajando, ya en el mapa 1,-2. Y aquí llegamos al 1,-1. Ya vemos allí la estela. Vamos a abrirla y leer de qué nos habla la misma. La manzana de Ocra. Mientras se paseaba por el bosque de Incarná junto a una joven alma, la gran cazadora escuchó una voz atronadora que la llamaba. El dios Yopuka salió de entre los árboles. Había estado en una batalla y parecía estar de un humor belicoso, como era habitual en él.
propuso a Ocra un combate amistoso, cuya recompensa sería la adoración incondicional del alma que la acompañaba. A Ocra no le apetecía medirse con un bruto como Yopuka, ya que el olor a sangre y sudor le importunaban. Sin embargo, tampoco gustaba de rechazar un desafío. Agarró una manzana del suelo y le dijo a Yopuka que le pusiera a distancia que la pusiera a la distancia que él quisiera. Si la diosa conseguía atravesar la manzana con una flecha, la devoción de la joven alma sería suya. Yopuka sabía que Ocra manejaba el arco con precisión inigualable, por lo que propuso subir la apuesta. Pondría la manzana sobre la cabeza de la joven alma, con lo que podría medir también el valor de esta. Si la flecha no alcanzaba su objetivo, la joven alma renacería como discípulo de Yopuka. El dios barbudo se dirigió al oeste de los bosques y allí fue donde colocó la manzana. La diosa de ojos penetrantes disparó 4 flechas en un único disparo, una saeta por cada uno de los vientos de Incarná. Ganó Ocra el desafío. Hizo trampas Yopuka en el último momento. ¿Qué ocurrió con la joven alma? Solo quedan indicios de lo que pudo pasar, pero es bien sabido que la gran cazadora siempre alcanza sus objetivos. Entonces aquí quedó eso en el aire, pero como la gran diosa Ocra nunca falla, entonces debemos asumir de que este reto lo debió haber ganado la diosa Ocra, a pesar de que Yopuka pudo haber hecho trampa. Entonces, bien interesante esta leyenda de la manzana de Ocra. Entonces, bueno, vamos a cerrar. Ahora vamos a dirigirnos al mapa -2,2 para continuar con estas lecturas de estas estelas que nos están dejando full información sobre todo lo relacionado aquí en Incarná. Entonces, como les dije, al -2,2 estamos en el 0,-2. Vamos a continuar aquí a la izquierda, estamos en el -1,-2 y ya encontramos la siguiente estela aquí en el -2,2. Vamos a leer de qué se trata. Los picos de Sacrócrito. Al principio de los tiempos de Incarná, una perfecta armonía reinaba en el archipiélago celeste. Tal felicidad exasperaba asombrosamente a las criaturas diabólicas que frecuentaban el plano de la Fat Ugruta. Por su parte, los demonios preparaban una invasión para crear algo de desorden. Una noche fueron a Incarná y comenzaron a sembrar el pánico. Devoraban jalatos, tiraban del cabello a las aventureras y de los pelos de la nariz a los aventureros. Emitían gases malolientes, riéndose maliciosamente, orinaban en las paredes de la taberna y en los vasos de los clientes. Las víctimas de sus ensañamientos se contaron por miles. Las quejas de aquellos jóvenes almas llegaron a los oídos de la diosa Sacrócrito. La sangre de la dama escarlata hirvió hasta el punto de estar fuera de sí y se puso en marcha hacia Incarná para dar libre curso a su colérica venganza. Por voluntad de la diosa, la tierra se cubrió de picos afilados y piedras cortantes como cuchillos. Era como si el lomo del dragón de piedra que sostenía el archipiélago erizara sus escamas para atrapar a los intrusos. En ese momento los demonios no podían poner los pies, patas o suecos en el suelo sin sentir incontables dolores. Incarná se volvió tan inhóspito como Fat Ugruta, por lo que decidieron volver por donde vinieron. Gracias a la intervención de la diosa Sacrócrito, el archipiélago recuperó su serenidad, pero la armonía original se perdió inmediatamente. Increíblemente. Hoy en día algunos picos rocosos siguen
erigiéndose como pálidas. Vamos a ver qué dice la siguiente línea. Espinas, testigos silenciosos del gran tumulto que agitó la tierra de Encarná. Bueno, tremenda historia esta, la de los picos de Sacro Grito. Sacro Grito, al fin lo aprendí a deletrear. Bueno, vamos a cerrar aquí, vamos a continuar. Bueno, mis viajeros, llegó el momento más importante en este capítulo, el cual es tu participación. ¿Y cómo participas con nosotros? Simplemente indicándonos que si te está gustando el contenido que estás viendo, nos apoyes con un me gusta y suscribiéndote a nuestro canal. Además de dejarnos un comentario para que interactúes con nosotros. Recuerda que la acción que estás haciendo es completamente gratis y así logramos que el algoritmo de YouTube recomiende nuestro video a muchísimas más personas. Bien, mis viajeros, entonces vamos a continuar para dar culminación a esta misión del capítulo número 8. Vamos a dirigirnos hacia el mapa -1,3 para buscar a nuestro personaje ya archiconocido como Eternauta Unin, el cual vamos a informarle que ya hicimos las visitas a las 5 estelas que nos indicó. Si vamos aquí a la derecha, vamos a llegar al mapa -1,2 y vamos a subir para llegar finalmente al -1,-3. Entonces ya estamos aquí, como ustedes lo están viendo, ya ahí visualizo a Eternauta Unin. Vamos a ver aquí rápidamente en las misiones. Como ustedes pueden ver aquí, ya todos los objetivos los hemos cumplido, hemos visitado todas las estelas y por último vuelve a ver a Eternauta Unin, que es lo que nos falta. Entonces aquí vamos a cerrar este cuadro, vamos a darle clic a Eternauta Unin y nos dice: qué día tan bonito, ¿verdad? El sol brilla, los píos trinan y las jóvenes almas descubren las tierras de Encarná. Entonces les voy a decir que he conseguido encontrar 5 vestigios de los dioses y con esto debo dar como concluida la misión. Efectivamente, ya aquí este diálogo que nos está saliendo en la pantalla se refiere a otra misión que nos están dando. No voy a continuar dándole clic, solo estoy mostrándole aquí esto. Ya voy a cerrar aquí. Ya aquí por aquí abajo pueden ver que visualizamos que la misión cumplida de Vestigios de Leyenda ha sido completada, ganando 52 camas. Hemos ganado 2147 puntos de experiencia y hemos recibido 5 babas de jalato. Entonces, mis viajeros, felicidades. Hemos culminado la misión Vestigios de Leyenda en este capítulo 8. Aquí ven las babas de jalato que nos hemos ganado, nivel 7. Esta misión de mucho conocimiento en Encarná. Historias que sucedieron en Encarná que valía la pena que aprendiéramos. Como pueden ver aquí en mis misiones, ya no tengo la misión Vestigios de Leyenda, ya la concluí. Entonces ya por aquí no tenemos más nada que ver. Y bueno, mis viajeros, para mí ha sido un enorme placer haber realizado este capítulo para ustedes. De verdad, vamos a ver qué nos depara en el próximo capítulo. Será el capítulo número 9, que debe ser una continuación de este logro. Entonces eso se lo iré diciendo en el transcurso del próximo video. Así que nos vemos en el próximo video, mis viajeros. Cuídense mucho. Así que chao, chao, mis viajeros.